Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias una vez más por estar con nosotros en nuestro programa de Conexión de Fe y qué bendición que podamos estar una vez más llegando hasta sus hogares. Gracias por permitirnos estar ahí y poderles ser de bendición. Esperemos que lo que hemos compartido y lo que sigamos compartiendo sea de bendición y también pueda ayudarnos para un alimento espiritual, pero sobre todo nuestro enfoque principal también es animarle, inducirle a servir al Señor, pero ganar esas almas que todavía están fuera de los caminos del Señor y esperemos que en este día podamos nosotros lograr el objetivo de poder llevar el Evangelio que transforma y que cambia vidas. Así que en este día vamos a compartir un poquito más de la palabra del Señor y gracias por acompañarnos una vez más. De verdad es una bendición poder servir al Señor a través de estas cámaras y poder llegar a donde físicamente quizás no podríamos estar. En este día quiero compartir con usted algo maravilloso de la palabra de Dios. Pues claro, en su totalidad la palabra de Dios es maravillosa, pero quiero compartir esta porción. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos un trabajo que hacer, un ministerio que cumplir. Tenemos nosotros grandes proporciones allá afuera de compromisos y de grandes cosas, pero también necesitamos nosotros enfocarnos no nomás en la obra de Dios, sino en el Dios de la obra. Así es de que hoy en este día quiero compartir con usted aquí en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo 4. Si usted tiene su Biblia por ahí, ábrala y vamos aquí al libro de Timoteo. Primera de Timoteo 4 y vamos a leer del 13 al 16. Dice que, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, qué exhortación y qué palabras del apóstol Pablo para su siervo Timoteo. Qué bendición también es para nosotros mismos escuchar esa misma carta que leyó Timoteo, estarla leyendo nosotros en el día de hoy, animándonos, esforzándonos y impulsándonos para servir cada día mejor al Señor. Espero que lo que compartamos hoy sea de bendición para cada uno de nosotros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría para poder aprender y comprender lo que su palabra nos indica. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, darnos esta bendición de poder, Señor, llevar su palabra hasta lugares recónditos donde nosotros no tenemos ni siquiera idea de dónde puede llegar, Señor. Suplicamos que su palabra sea bendecida, Señor, pues ya es bendita 7 veces. Rogamos, Padre, que usted pueda llegar a esos corazones que nosotros, Señor, deseamos ganarlos para usted, Señor. Háblenos al corazón en este día, úsenos una vez más y permita, Padre, que hoy haya bendición alrededor del mundo por su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén. Quiero compartir con usted que después de que conocemos al Señor, no termina todo ahí. Es probable que tú ya aceptaste a Cristo, es probable que tú ya seas una persona que busca del Señor. El aceptar a Jesucristo ahí comienza todo. Ahí comienza tu vida eterna, ahí comienza tu salvación, ahí comienza tu nacimiento espiritual, ahí comienza todo una vez que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pero un niño no se puede quedar niño, continúa creciendo. Es de la misma manera que usted y yo tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Una vez que recibimos a Jesucristo, ¿cuál es mi verdadera ocupación? Eso es lo que hoy quiero compartir contigo. ¿Cuál es la verdadera ocupación de un cristiano? ¿Cuál es la ocupación que nosotros tenemos que llevar por enfrente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador? Quizás es la razón que muchas personas no quieren nada con el Señor, porque en la obra del Señor todo el tiempo hay que estar trabajando. Hay mucha gente que viene a sentarse, hay mucha gente que viene solamente a distraerse, hay gente que viene a buscar esa distracción y que algo le agrade y que algo le guste. Realmente ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es principalmente transformar vidas, salvarlas del fuego del infierno, salvar esas almas perdidas. Ese es el propósito principal. Pero de ahí en adelante, nosotros después de que fuimos salvos, hay muchas cosas que tenemos que hacer para el Señor. Pablo le da a Timoteo
un trabajo que hacer, al igual que como a nosotros, mientras él estaba ausente. Pablo no estaba ahí con Timoteo, pero Pablo le dejó una tarea que hacer y le dice, ocúpate. Ocúpate, y esta palabra se repite 2 veces aquí en estos mismos versículos que los voy a mostrar otra vez. Miren lo que dice aquí en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, y dice, con la imposición de las manos del presbiterio. Empezando en el 3 dice, entre tanto que voy, ocúpate. Después en el 15 nos dice otra vez, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Dice la palabra de Dios, ocúpate. Un cristiano no puede estar desocupado porque siempre lo hemos dicho, mente desocupada, cueva de Satanás. Una persona desocupada es una persona ociosa. Porque aunque tú no tengas trabajo secular donde se te pueda pagar, una persona que ha recibido a Cristo no está sin hacer nada. Siempre está buscando algo, cómo trabajar, cómo servir en algo o a alguien para poder presentar a Jesucristo, no solamente en labios, sino en actitudes. Mire, también podemos presentar a Jesucristo, podemos predicar el Evangelio ayudando a otras personas, aún en cuestiones seculares. Pablo pide que estemos ocupados. Esta misma palabra es muy importante en nuestras vidas personales, porque cuando estamos desocupados es cuando somos más útiles, somos más ayuda para el enemigo que para el Señor. Ocuparnos, esa es la frase principal de este texto del día de hoy. Ocuparnos, pero en cosas agradables y buenas para Dios. El apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro nos enseña también y nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiende cuando dice la palabra, dice aquí, dice, no nos dejarán estar sin fruto, ni ociosos, en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, en cuanto al conocimiento de lo que Cristo demanda de cada siervo suyo. En el versículo 9 nos dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no se enfoca, el que no mira al Señor. Estas buenas cosas son ocuparte, es servir, es animar, es apoyar, es estar todo el tiempo involucrado en las cosas de Dios. El que no tiene estas cosas tiene la mirada muy corta y se le ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Ahora, otra vez te vuelvo y te repito, es probable que tú todavía no aceptes a Cristo. Mi oración es que el Señor venga a tu vida y te salve. Mi oración es que el Señor sea ese Salvador para ti como lo es para mí. Mi oración es que Cristo venga a ser tu Señor. Pero hay algo que tienes que hacer, tienes que abrirle las puertas de tu corazón. Las puertas del corazón solamente tiene, como decimos nosotros, chapa o abridura por dentro. Nadie lo puede abrir si tú no lo abres. Tú le abres las puertas de tu corazón a muchas cosas y muchas veces se las cerramos a Jesucristo. Ciérraselas a todo lo demás. Ábrele las puertas de tu corazón a Cristo. Él quiere entrar, Él te quiere bendecir, Él te quiere ayudar. Ese es el punto principal de la predicación, que tu corazón se ablande, sea de tal manera tocado para que le abran las puertas y que Jesucristo pueda ser no solamente alguien en quien tú crees, sino alguien en quien tú verdaderamente confías y sigues y lo estás caminando con Él. En otras palabras, el que tiene la palabra incrustada en su vida no estará de flojo. Pablo dice que esto es lo que deja el ocio, o sea, la gente desocupada, infructuosa. 1 Timoteo 5:13 nos dice, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. La persona que está de ociosa no solamente está sin hacer nada la persona, sino que va a hacer que esté de ocioso al otro que está ocupado. Por eso cuando nosotros estamos ocupados debemos tener cuidado con quién andamos y con quién estamos caminando.
El ocio siempre va a tener a otra persona para que esté también de ocioso igual que él. Y a veces tú estás ocupado y viene gente y te quieren mover de tu trabajo. No permitas que alguien te mueva del trabajo que tú estás haciendo para el Señor. Si otra persona está de ocioso, más bien tú impúlsalo a que se involucre a la obra de Dios y no que te saquen a ti de la obra de Dios para estar en el ocio. Pablo hace otra petición también aquí en 1 Tesalonicenses 5:14, hablando con respecto a los ociosos. Nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El punto principal aquí dice es que nosotros amonestemos a los ociosos. En otras palabras, no que los ofendamos ni que estemos sobre ellos. Simplemente la amonestación tiene que ver con invitarlos a que también estén ellos participando como nosotros estamos participando de la obra de Dios. Y otra vez, hay veces que en lugar de que nosotros los traigamos a ellos nos jalan a nosotros. Y al rato tú estás igual de ocioso, haciendo cosas que ni siquiera sirven a Dios o más bien no haciendo nada para el Señor. El ocio te va a llevar, aunque tú no lo creas, al término de no servir para nada. Proverbios 28 nos enseña, Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Este proverbio te pone en dos planes. Tú decides en cuál vas a andar. El que labra, o sea, el que trabaja, el que busca hacer algo, estará saciado del pan. Mas el que sigue a los ociosos, a los flojos, a los inservibles, se llenará de pobreza. ¿En dónde quieres estar tú? Mira lo que dice aquí en el 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dice la palabra de Dios, pasé enfrente de ellos. ¿Y sabe qué? No encontré absolutamente nada bueno. Porque mira lo que dice en el 31. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz. Y cerca de piedras estaba ya destruida. Después dice en el 32, miré y puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. En otras palabras, aprendió de que el ocioso nunca va a vivir bien. Dice, yo no quiero estar como él. En el 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre el mano otro poco para dormir. Y el 34 nos enseña, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Una persona ociosa no sirve para nada, lo único que sirve es para estar molestando a los demás y también comiéndose lo que no labró, comiéndose lo que no hizo. Por eso el apóstol Pablo, esta es la razón que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que se ocupe, que esté todo el tiempo trabajando, pero el ministerio no en el mundo, que se ocupe trabajando en el ministerio, no en las cosas sociales. Lamentablemente, hoy queremos aún inclusive trabajar para Dios y esperando paga. No estoy diciendo que no. Dios es maravillosamente bueno con nosotros y Dios sabe darle a los que le servimos lo necesario. Pero no lo hagamos de que a fuerza tiene, por ejemplo, Pablo le está diciendo a Timoteo, en lo que yo no estoy, en lo que regreso, ocúpate. Hay personas que tienen que estar detrás de ellos, hay personas que tienen que estar encima de ellos para que la persona trabaje. Una vez que el encargado, el patrón o el foreman, lo que sea, se retira, este hombre, el que estaba trabajando, si no hay nadie que lo vigile, deja de trabajar y se pone a no hacer nada, a estar de flojo. Eso no es bueno tampoco para Dios. Dios no necesita estar detrás de nosotros, aunque como quiera Dios todo el tiempo nos está viendo. Usted y yo deberíamos estar pensando en esto. Dios me está viendo, necesito hacer lo que se me puso a hacer, lo que me mandaron a hacer. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo en el versículo 13 es una orden, un presente, y esa es para la preparación personal y diligencia. Y Pablo le da esta orden en 3 áreas específicas para responsabilizarlo en la obra, en la casa, en el servicio a Dios. Mira lo que dice en el versículo 13. Entre tanto que voy, o sea, mientras yo no esté ahí, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Hay 3 cosas que Pablo le está pidiendo a Timoteo que él debe estar haciendo. Dice Pablo, mientras yo no esté. Qué bendición es cuando el pastor no está en la iglesia y aunque el pastor no está en la iglesia, la función continúa.
O sea, el ministerio sigue. Porque hay hombres dispuestos a continuar la obra. No son hombres ociosos. Son hombres que desean, inclusive, ojalá y el pastor se vaya para que yo pueda hacer más cosas. Pero no necesitas ser pastor. Si tú amas al Señor, tú deberías de incrustarte, deberías de ponerte en la obra de Dios, al servicio de Dios en cualquier momento. Sin embargo, hay veces que hay gente que tiene que estar uno detrás de ellos, ahí pegándoles y hablándoles, porque de otra manera no van a hacer nada. Cristo no quiere ese tipo de personas. Cristo te salvó para que tú seas bendición a otros. Y créeme, tú no vas a ser bendición acostado en la cama. No vas a ser de bendición estando de ocioso. No vas a ser bendición estando en flojera todo el tiempo. Al contrario, vas a ser un mal ejemplo. Yo creo que el Señor te salvó para usarte. Y si tú te fijas en cada una de las parábolas y en cada una de las enseñanzas del Señor Jesucristo, Jesucristo jamás llamó a una persona que estaba sin hacer nada. A todos los que Cristo llamó, los llamó de sus trabajos, de sus ocupaciones. En otras palabras, Jesucristo llamaba a una persona que estaba ocupada para que viniera a ocuparse ahora del trabajo del Señor. Al apóstol Pedro lo llamó de que estaba pescando. A Mateo lo llamó de estar haciendo los impuestos. A otros los llamó de estar haciendo trabajo para otros. O sea, a cada uno que lo estuvo trayendo de sus trabajos. A nadie lo llamó de estar acostado en la cama. Yo creo que el Señor tiene planes para con nosotros, pero esos planes se van a cumplir hasta que tú pongas en obra y en acción lo que el Señor te ha puesto. Número 1, dice el apóstol, ocúpate en la lectura. No de la lectura. Ocúpate en la lectura. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Hechos. Aquí en Hechos dice la palabra de Dios, 14 y 15. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Pero mira, dice, y después de la lectura de la ley. ¿Qué estamos hablando aquí? Si nosotros no estamos con la lectura de Dios, si no estamos con la lectura de la palabra del Señor, la pregunta sería, ¿en qué me voy a ocupar? ¿De qué me voy a ocupar? Si lo que me da a mí el trabajo es la palabra de Dios, cuando yo empiezo a entender la palabra de Dios, mi trabajo es primeramente aplicarla a mi misma vida, a mi vida personal. Segunda cosa es, después de que la aplico a mi vida personal, empezar a compartirla. No me puedo quedar con ella. Después de que la empiezo a compartir, tengo que empezar a discipular personas, tengo que empezar a ganar personas para que eventualmente estos hagan lo que yo estoy haciendo y así sucesivamente hasta que el Señor nos llame a cuentas. De aquí dice lo que Pablo le está diciendo, que se ocupe en la lectura pública de las Escrituras. En otras palabras, hay gente que tú le vas a empezar a compartir la palabra, inclusive hay gente que está leyendo la Biblia y no la entiende. Hay gente que está pensando, bueno, yo estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo nada. Si el Señor te ha dado la bendición de que el Espíritu Santo ha estado trabajando en ti y te da esa sabiduría para que tú puedas entender la palabra de Dios, no te está dando esa sabiduría para que sepas más que otros, sino te está dando la sabiduría para que la compartas con otros. Y esa sabiduría de Dios te va a demandar a ti. Hay personas que tienen una capacidad increíble de poder discernir la palabra de Dios, pero son ociosos. No quieren servir, no quieren trabajar, no quieren involucrarse en los ministerios y en la obra del Señor. Pero créame, un día vamos a ir a dar cuentas absolutamente de todo esto. Número 2, primero está diciéndole, ocúpate en la lectura. Número 2, le está diciendo, ocúpate en la exhortación. La exhortación, hermano, es una palabra griega que tiene que ver con la palabra parakletos, o paraklesi, perdón. Como verbo es parakleto o parakleo. Esto y esta palabra se usa para consolador y para abogado. Título de que solamente se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. La palabra abogado, realmente abogado, es alguien que aboga por ti. Es exclusivamente para nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice aquí en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Esta palabra de abogado tiene que ver con la exhortación o el término de exhortar.
Porque la palabra exhortar, valga la redundancia de tanta repetición en esto, es que nosotros, hermanos, estemos consolando o ayudando o tratando de sacar de ese problema a una persona. Cuando a veces nosotros hablamos de exhortación, creemos que es llegar y regañar a una persona. Y hay que exhortarlo, hay que gritarle. No, ese no es el término de exhortación. Exhortación, otra vez te lo vuelvo y te lo repito, es un término que se usa en el griego, que es abogado o que es también para el Espíritu Santo, que es consolador. Se le atribuye al Espíritu Santo. Esa es la palabra paracletos. Y esto se le atribuye solamente al Espíritu Santo porque Él es el consolador. Porque Él es el único que tiene el poder de estar dentro de nosotros y conocernos perfectamente lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Juan 14 dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estas son palabras de Jesucristo diciendo que Él se va a ir, pero no nos va a dejar solos. Aquí también en Juan nos dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aparte que el Espíritu Santo nos consuela, nos mantiene en buena memoria de lo que la palabra de Dios dice, para que nosotros no nos desviemos y estemos caminando juntamente con Él. Pero esto solamente lo tiene la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Aquí mismo en el Evangelio de Juan también dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando yo venga, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré. Esta palabra otra vez de Consolador solamente se le atribuye o a Jesucristo o al Espíritu Santo. En términos de Consolador, Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Ahorita Jesucristo está en calidad de abogado. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está abogando por nosotros. Él está pidiendo por nuestros propios pecados que nosotros estamos cometiendo. Él está abogando por nosotros. Él es nuestro abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que nos dice un versículo anterior del que leímos. Y aquí en 1 Juan 2:1 nos está diciendo: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si pecares. No está diciendo que te deleites en el pecado, pero tampoco podemos evitar la posibilidad de poder nosotros fallarle a Dios, de pecar contra Dios. Si pecares, abogado tenemos, Jesucristo. Ahora, el pecado te trae tristeza, el pecado te trae apachurramiento, te desalienta, te desvía. Pero precisamente para eso está el Espíritu Santo, para volverte a animar, para consolarte, para levantarte, para decirte que sí podemos seguir adelante todavía. Esa es la labor, ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Estas porciones escriturales demuestran y hablan del verdadero Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, mi verdadera ocupación es prepararme en la obra del Señor. Mi verdadera ocupación es llenarme de la palabra de Dios, conocer más a Jesucristo, qué es lo que Él demanda de mí, qué es lo que Él quiere que yo haga. Y una vez que yo me estoy llenando de todo esto, si hay una situación que estoy pasando o cualquier adversidad, cualquier problema, el Espíritu Santo se encarga de animarme, de consolarme, de llevarme. Eso es exhortación. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con una persona, no en su interior, pero sí en el exterior. ¿Por qué? Porque para eso estamos diseñados nosotros. Entonces, la palabra que le manda a Timoteo al pedirle que exhorte es: consuela. Le pide que se ocupe de consolar a los que verdaderamente necesitan la Escritura. Con la Escritura, una vez tú llegas con una persona que está triste, muéstrale los versículos que la Biblia enseña, hablando de ánimo, de consolación, de levantamiento. Y te aseguro que la persona va para arriba otra vez, se levanta otra vez. Pero siempre tendemos a que cuando una persona comete un error, aquella persona que cree que está exhortando, lo primero que llega es llegar y recalcarle su pecado. Llegar y recalcarle o restregarle en la cara el error que cometió. Eso no es exhortación. Eso es ponerte en la silla del juez. Lo que el Señor pide es: si tú ves una persona que cayó, tú como buen cristiano, como nos dice Gálatas, vosotros que sois espirituales, vosotros que leen la palabra, vosotros que amáis al Señor, dice: ayúdalo, consuélalo, restáuralo. No lo pisotees más. Pero también Pablo nos pide diciendo: considerándote a ti mismo. No sea que tú también en cualquier momento ocupes consolación y no haya quien te consuele. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo cuando está diciendo: exhorta.
tienes que ayudar a restaurar a la persona. Y por último, habla de la enseñanza. Esta es la instrucción formal de la palabra de Dios. En la enseñanza está todo lo que usted y yo deberíamos de estar haciendo para que otra persona conozca el evangelio. Pero ¿cómo vas a ver a veces o cómo vas a exhortar a alguien si ni tú mismo conoces la palabra de Dios? ¿Cómo vas a enseñar a alguien de algo que tú estás desconociendo también? Si tú no eres enseñado, tampoco puedes enseñar. También Pablo le pide a Timoteo aquí en el versículo 15 que se ocupe en esas cosas y que permanezca en ellas. Eso es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo. Mira lo que nos dice aquí en el versículo 15. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, cuando está hablando aquí también el Señor Jesucristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él dice, os lo enviaré. Y aquí en 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas. Ocúpate, y después dice, permanece en ellas. Cuando dice que te ocupes, no está diciendo que vayas y lo hagas, y luego después de que terminas, vayas y te desentiendas. No, dice, ocúpate y permanece para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, cuando yo me ocupo de las cosas del Señor, cuando yo me voy a ocupar de la enseñanza de la palabra de Dios, hermano, yo no puedo ir y solamente abrir la Biblia y a ver qué se me viene a la mente y eso es lo que te voy a compartir. Eso no es enseñar. En la enseñanza está el aprendizaje también. Tengo que aprender la palabra de Dios, tengo que indagar la palabra de Dios. Lo que yo predico en 25 o 30 minutos, no lo preparé en 25 ni 30 minutos. Tardé horas y a veces días preparando lo que estoy compartiendo en el día de hoy. Eso es preparar. Eso es indagar en la palabra de Dios, eso es buscar y eso es trascender en la palabra de Dios para yo poder ser bendición a otras personas. Cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, entonces puedo enseñar la palabra de Dios. Una cosa es que la leas y otra cosa es que la escudriñes. Juan nos enseña también, dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo escudriña, no está diciendo léela. Está diciendo, busca, indaga, sométete lo más que puedas, ráscale lo más que puedas para que aprendas, para poder enseñar después. Yo no puedo enseñar algo que yo no entiendo, yo no puedo enseñar algo que yo no conozco. Yo tengo que tener todo el tipo de conocimiento posible en la palabra de Dios para poder exhortar, para poder animar, para poder enseñar a otras personas. Lamentablemente, hoy en día, en cualquier tipo de persona puede decir, ya me sé Juan 3:16, ya puedo enseñar. Realmente no se trata de eso y tampoco se trata de que seas un erudito. Lo que tú y yo vamos a enseñar es lo que la palabra de Dios ha puesto en nuestros corazones. Lo que tú y yo vamos a enseñar es cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en esta porción de la palabra está diciendo para que nuestro aprovechamiento, mire lo que dice aquí el término del versículo que leímos, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, que lo que tú hagas vaya de acuerdo con lo que tú dices. En otras palabras, cuando está diciendo el manifestamiento, que sea de manifiesto o que sea de enseñanza, es que otras personas vean que lo que tú estás diciendo es lo que tú estás haciendo. Es muy bonito hablar. Es muy bonito pararte de frente con mucha gente. Es muy bonito que te reconozcan. Pero, ¿realmente estás enseñando la palabra de Dios? Ahora, ¿realmente estás tú seguro de que te están enseñando la palabra de Dios? Es una responsabilidad de ambos lados. Tanto como el que predica, como el que oye. Si yo te estoy predicando algo que no está en la Biblia, tú tienes todo el derecho de rechazarlo. Pero si te estoy predicando algo que está en la Biblia y tú lo rechazas, ese es problema tuyo también. Y te vas a ir delante del Señor a dar cuentas. Ojalá y el Señor te ayude a comprender que la palabra de Dios es para transformar vidas, no para lucrar ni negociar con ella. La palabra de Dios es para que tu vida transforme a otras vidas también. Y espero que el Señor nos ayude con todo esto. Y ojalá, si tú no has aceptado a Cristo en este día, el evangelio que hemos predicado transforme tu vida también. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de Conexión de Fe y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.